Ahora que estamos en plenos Juegos Olímpicos, os voy a contar la historia de nuestro deporte preferido como disciplina olímpica. Y es que, aunque no os lo creáis, el fútbol masculino nunca encajó del todo bien en las citas olímpicas. Como estamos viviendo en el momento de la creación de este vídeo, cada paso de una olimpiada acaba en una ciudad donde se dan cita a los Juegos Olímpicos de verano. París está siendo la ciudad anfitriona de estos actuales juegos, donde estamos viendo a muchas de las leyendas del deporte mundial brillar en cada disciplina. La vuelta de Simone Biles en gimnasia, en tenis, expectante al final del ciclo olímpico de Rafa Nadal, además haciendo aparición en dobles con el llamado a ser su heredero, Carlos Alcaraz. También el último baile olímpico de Novak Djokovic. Destacar por encima de todo al equipo estadounidense de baloncesto, comandado por todo un LeBron James con sus Vengadores. Los amantes de la natación estarán muy atentos al posible récord medallista que puede conseguir Kate Ledecky y a la nueva sensación mundial Leon Marshall, que está llamado a ser el nuevo Michael Phelps. Claro, todo esto entre otros grandes atletas de muchas disciplinas que se dan cita cada 4 años en el evento deportivo más importante del mundo. Pero, ¿qué ocurre con el fútbol en los Juegos Olímpicos? Os voy a explicar cómo se ha fraguado la historia del deporte más importante en la cita deportiva más importante. Hagamos un viaje al pasado y vayamos a la irrupción del fútbol. Su creación en el siglo XIX, cuando el fútbol empezó a difundirse desde las Islas Británicas al resto del mundo. En los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en 1896, parece que hay indicios de que hubo algún evento futbolístico sin carácter oficial, ya que no se han encontrado a día de hoy documentos oficiales, pero parece que sí hay informes de 2 partidos jugados por combinados de Esmirna, que es una parte del Imperio Otomano, una selección de Atenas y un combinado danés, pero todo esto carece de oficialidad. A principios del siglo XX, el fútbol empezó a ir comiendo territorio a otros deportes, y empezando a ser cada vez un deporte más reconocido. Y ya en los Juegos de París de 1900 y 1904 en San Luis, se empezaron a introducir partidos de demostración, pero estos fueron jugados por equipos no profesionales y por equipos de colegios mayores, por lo que aún esos partidos no tienen reconocimiento oficial por parte del FIFA, aunque el COI estimó oportuno reconocer las respectivas medallas a las naciones representadas por los clubes participantes, siendo estas las primeras medallas oficiales, pero no por ello partidos oficiales. Estas medallas fueron para Reino Unido, Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos. Aquí dejamos el palmarés de 1900 a 1904, jugados por clubes no profesionales y de colegios mayores que representaron a países. Fue en Londres 1908 cuando se realizó el primer torneo oficial de fútbol en los Juegos Olímpicos, que además es considerado como el primer campeonato mundial de este deporte con carácter oficial. Pero eso sí, este torneo lo llevó a cargo la Asociación Inglesa de Fútbol, que aún por ese año no estaba adherida a una recién fundada FIFA. Participaron 6 equipos y el primer partido de estos juegos, y por tanto el primer partido olímpico se disputó el 19 de octubre de 1908 en el estadio Stefan Bas, congregando a unos 2000 espectadores, donde se enfrentó Dinamarca contra Francia, que ganaron los daneses por 9-0. El primer oro olímpico fue para Reino Unido, que ganó en la final a Dinamarca, que consiguió la plata, y en ese partido por el bronce se impuso Países Bajos a Suecia. El fútbol fue creciendo en representantes, pero la diferencia entre ciertos países era monumental. En los Juegos de Amberes de 1920 fue la primera vez que una selección no europea jugaba en los Juegos Olímpicos, y fue la de Egipto. Y dejamos el palmarés de los Juegos desde 1908 a 1920. Jugaban selecciones absolutas, pero el torneo no estaba organizado por la FIFA. Pero todo cambiaría en París 1924, donde la FIFA se convierte en la organizadora del torneo de fútbol olímpico. Y tengamos en cuenta que por esa época aún no existía la Copa Mundial de la FIFA. Al ser la FIFA la organizadora y por primera vez contar con equipos sudamericanos, hizo que el fútbol se lanzara aún más y que por primera vez todos los jugadores fuesen profesionales. Uruguay consigue la medalla de oro con el primer beneplácito de la FIFA al imponerse a Suiza, gesta que repetiría 4 años después en Ámsterdam 1928, al imponerse en la final a Argentina. Y ahora hagamos un pequeño inciso. Por esas 2 medallas olímpicas ganadas por Uruguay, que aún no había mundiales de la FIFA, es la razón que, aunque no sean reconocidas como Copas del Mundo, se le haya dado la aceptación por parte de la FIFA a que Uruguay lleve 4 en vez de 2 estrellas en su indumentario. Digamos que se le reconoce como campeón del mundo, pero no puede otorgarle esos 2 trofeos mundiales, ya que fueron reconocidos como Juegos Olímpicos. Y aquí dejamos el palmarés desde 1924 a 1928. Fueron selecciones absolutas organizadas por la FIFA.
Pero seguimos. Con el auge del fútbol y siendo ya un deporte de masas, la FIFA crea su trofeo Copa Mundial de la FIFA, albergado cada 4 años. Eso sí, su primera edición fue en 1930 y una de las razones era no hacer coincidir con la cita olímpica. Pero a pesar de todo, el fútbol dejó de ser olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1932, pero la buena noticia es que volverían en Berlín 1936. Y ya con la Copa Mundial de la FIFA en marcha, acaparando el fútbol profesional y volviendo a los Juegos Olímpicos selecciones amateur, la diferencia era muy abismal, dando la ventaja en los Juegos a las selecciones del bloque soviético, ya que sus jugadores no tenían condición de profesionales. Este formato amateur estuvo vigente hasta Moscú 1980. Quizás sea el periodo de tiempo donde los Juegos Olímpicos tenían un bagaje semiprofesional, pero con muchos jugadores de élite del bloque soviético. Y aquí dejamos el palmarés desde 1936 a 1980, jugado por selecciones amateur, organizado por la FIFA. Para Los Ángeles 1984, el COI quería retomar el fútbol profesional para que volviese el interés a esta disciplina, pero la FIFA se impuso porque no quería un torneo rivalizando con la Copa del Mundo. Así que acordaron que jugarían equipos juveniles que aún no hayan jugado una fase final de una Copa del Mundo de las confederaciones más potentes, UEFA y Conmebol, y dejarían a equipos profesionales, las selecciones absolutas, en las confederaciones que aún estaban en desarrollo, como CAF, AFC, OFC y CONCACAF. Este formato generó un poco más de interés en este deporte y estuvo vigente hasta los Juegos de Seúl 1988. Y aquí dejamos el palmarés desde los Juegos de 1984 a 1988, que fueron jugados por las selecciones absolutas de las confederaciones en desarrollo y por equipos sub-23 de UEFA y Conmebol. Con el crecimiento de fútbol a nivel mundial, COI y FIFA aceptaron con mucho entusiasmo un nuevo cambio para el fútbol y también para que llegara a la igualdad total. A partir de Barcelona 92, las selecciones olímpicas iban a ser restringidas solo por la edad, sin mirar su nivel profesional. La edad acordada fue menor de 23, para no hacer un simple torneo sub-21, ni que tampoco fuesen jugadores de demasiada edad. Así que por tanto todas las selecciones clasificadas iban a ser sub-23, con la excepción de que cada escuadra podría llevar 3 jugadores convocados con mayor edad, también sin ninguna restricción. De esta manera el fútbol en los Juegos Olímpicos se empezó a disputar como si fuese una pequeña Copa del Mundo sub-23, retomando un aliciente magnífico, compatible con la Copa del Mundo de la FIFA y los torneos continentales de cada confederación, como por ejemplo Eurocopa o Copa de América, entre otras. Cabe destacar el éxito del formato, que por su buena aceptación lleva funcionando hasta la actualidad. Hacemos otro pequeño inciso porque a causa de la pandemia COVID-19, los Juegos de Tokio 2020 se disputaron en 2021. A las selecciones se le permitió que los jugadores fuesen menores de 24 años, para que pudiesen acudir de forma ordinaria todos los que iban a ser convocados en la fecha oficial que debió realizarse el torneo. Y ahora aquí os dejamos el palmarés desde 1922 a Tokio 2020, que fueron jugados por 2 selecciones sub-23 más 3 mayores de edad sin veto de profesionales. A partir de Atlanta 1996 comenzó a disputarse el torneo femenino, solo que en la versión femenina no hay ninguna restricción de edad y van todas las selecciones absolutas, y eso también está vigente hasta la actualidad. Aquí dejamos el palmarés de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Y por dejar un dato curioso, desde el nuevo formato implantado en 1992, el oro olímpico masculino lleva 20 años ganado por equipos del continente americano, desde que Argentina ganara en Atenas hasta que Brasil hiciera su gesta de ganar otra vez los Juegos de Tokio 2020. Y ahora mi pregunta es para vosotros, ¿qué os parece a vosotros el torneo olímpico de fútbol? A mí personalmente es un torneo que me encanta, cada 4 años me mantiene pegado a la televisión junto a otras disciplinas. ¿Qué os parece a vosotros? Os leo en comentarios. Salud para todos y hasta el próximo vídeo.